Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 201. 198. Mikash y el Soltelainitsu Sortem. Corriendo por los pasillos, Mika y los demás rápidamente volvieron sobre sus pasos. Pronto llegaron a un área de detención donde se encontraban detenidos miembros de la facción oscura. Durante el barrido inicial de las instalaciones, la resistencia de la facción oscura había sido débil, por lo que se habían centrado en capturar en lugar de matar. Después de que la fuerza principal avanzó, estos equipos más pequeños se reagruparon, consolidando a sus prisioneros en un solo lugar. ¡Atención!, gritó Mika mientras se acercaban al área de espera. Una vez que los alcancemos, ocúpense rápidamente de los prisioneros. ¿Tratar con I?, preguntó Adi, la hermana menor de Shakti, con la voz llena de sorpresa. ¿Matarlos a todos? ¿No es un poco cruel? No quiero ser cruel, pero nos han obligado a actuar, respondió Mika con gravedad. A juzgar por la situación, los miembros de la facción oscura que quedan en estas instalaciones son todos fanáticos con el cerebro lavado. Son incapaces de pensar racionalmente. Su único objetivo es morir con nosotros. La única razón por la que no han actuado todavía es porque no han recibido la orden. Apretó los puños y la voz, tensa por la ira. Nuestras acciones actuales superan sus expectativas. En cuanto se den cuenta de lo que está sucediendo, detonarán sus bombas. Aunque la magia de Airmid podría protegernos, las explosiones alertarán a los demás miembros de la facción oscura, tanto aquí como en toda la ciudad. Quienes no tengan nuestra protección serán tomados por sorpresa. Sufriremos muchas bajas. Necesitamos ganar tanto tiempo como sea posible. Sus palabras disiparon cualquier duda que aún persistiera entre sus compañeros. Comprendieron la necesidad de sus acciones. Los aventureros que custodiaban a los prisioneros los vieron acercarse. «Capitana Shakti, ¿ya has vuelto?», preguntaron sorprendidos. Antes de que pudieran responder, varios miembros del equipo de Mika se lanzaron hacia adelante, matando rápidamente a los miembros de la facción oscura capturados antes de que los guardias pudieran reaccionar. Rápidamente recogieron las bombas de piedra de fuego. «Vamos. Síganme». Mika guió al grupo. Los atónitos guardias, arrastrados por sus compañeros, los siguieron, con la mente aturdida por lo que acababan de presenciar. Mientras se movían, los demás explicaron la situación, aliviando su conmoción. Si bien habían matado miembros de la facción oscura en combate, nunca habían ejecutado a prisioneros desarmados. Sin embargo, comprendiendo las terribles circunstancias y la amenaza que representaban los atacantes suicidas, aceptaron la necesidad de sus acciones. Mientras continuaban su avance, Shakti, habiéndose recuperado de su shock inicial, comenzó a ayudar a Mika a dirigir sus fuerzas. «Ustedes tres, sepárense en la siguiente intersección y sigan por ese pasillo. Sigan nuestro método anterior. Eliminen al enemigo y reagrúpense. Regresen lo más rápido posible. ¿Entendido?», instruyó a un pequeño grupo de la familia Ganesa. «Sí, capitán». No había enviado a ningún miembro de la familia Astrea porque, sin una base sólida de confianza, ejecutar prisioneros podría crear conflictos y desperdiciar un tiempo precioso, incluso si se explicaba la situación. Era mejor confiar tales tareas a la familia Ganesa. Bajo el mando de Mika y Shakti, se reagruparon rápidamente y se retiraron hacia la entrada de la instalación. Pronto, los equipos que habían enviado regresaron. Después de confirmar que todos estaban presentes, Mika se preparó para retirarse de las instalaciones. No tenía sentido seguir explorando. Sabían que era una trampa. Pero justo en ese momento, el sonido de pasos que se acercaban resonó desde el pasillo que tenía delante.
Formen filas. Gritó Shakti. Los de mayor resistencia, al frente. Arqueros y magos, a la retaguardia. Los aventureros formaron rápidamente una línea defensiva, la mayoría de ellos miembros de la familia Ganesa, acostumbrados a las órdenes de Shakti. Antes incluso de que apareciera el enemigo, ya estaban listos. Al poco rato, unas figuras emergieron del pasillo. Delante, una mujer de cabello rosado. Aunque Mika no la conocía en persona, la reconoció por los carteles de búsqueda. Valletta, la emperatriz asesina. Antes de que Alfia y Zal se unieran a la facción oscura, ella había sido su miembro más fuerte, una aventurera de nivel 5. ¿Qué? ¿Solo son ustedes, mocosos? La emoción inicial de Valletta se convirtió en decepción al ver al grupo frente a ella. Reconoció a muchos de ellos. Shakti, los miembros de la familia Astraea, incluso Mika, aunque nunca se habían conocido. TSK. Vine a investigar después de que mis subordinados no se reportaran. Encontré sus cuerpos, y sus bombas de piedra de fuego han desaparecido. No tienes idea de lo emocionado que estaba. Pensé que era el héroe valiente, quien había descubierto nuestro plan. ¿Pero fuiste tú? Su voz estaba llena de frustración. ¿Quién fue? ¿Quién descubrió nuestro plan? Fui yo, dijo Mika con calma, dando un paso adelante. ¿Tú? No esperaba que Horario tuviera a alguien más inteligente además de Finn. Mika se divirtió. Así que, para Valletta, el epítome de la inteligencia era Finn. Pero la diversión de Mika se desvaneció cuando captó el significado oculto de sus palabras. ¿Dijiste que nos estabas esperando? ¿Eso significa que sabías que vendríamos hoy? En ese caso, no fue un fallo de la recopilación de información de la familia Hermes. Fue el gremio, ¿no? Miró fijamente a Valletta. ¿Tienen un espía dentro del gremio? Jajaja. Tras un momento de silencio, Valletta se echó a reír. Así es. ¿Qué se siente ser superado en inteligencia? Se infiltró en el gremio hace 5 años. No la habíamos utilizado hasta ahora, esperando la oportunidad perfecta para asestar un golpe devastador. Sorprendido, ¿no? Estaba inmensamente orgullosa de su espía. En su conflicto constante con Finn, rara vez había tenido la ventaja. Pero esta vez, gracias a su informante, finalmente lo había superado en inteligencia, y en su área de especialización. La estrategia. Ella no pudo contener su emoción, ansiosa por compartir su triunfo. Un plan que se gestó durante 5 años esperando esta única oportunidad. ¡Cuánta dedicación! ¿Es este el poder de la fe? Se maravilló Mika para sus adentros. Incluso Shakti y los demás quedaron impresionados. Ahora comprendieron la verdadera naturaleza de la amenaza que enfrentaban. Se trataba de individuos con una fe inquebrantable, dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr sus retorcidos objetivos. Parece que no hay otro resultado para nosotros que la destrucción mutua, se dio cuenta Mika con tristeza. Exactamente. O mueres tú o lo hacemos nosotros. Declaró Valletta. Auge. Una fuerte explosión se escuchó desde afuera. ¿Qué fue eso? Una explosión. Todos se quedaron paralizados al reconocer el sonido. La señal, se ha activado. Jajaja. La risa de Valletta se volvió estridente. Siguieron más explosiones, que resonaron por las instalaciones. Tenía la intención de ser yo quien iniciara los fuegos artificiales, pero parece que alguien se me adelantó. Se lamió los labios con un brillo depredador en la mirada. Entonces que comience el espectáculo. Ataque. Defiéndanse. Gritó Shakti, corriendo hacia el frente y alzando su escudo. Originalmente, no habían traído escudos. Su misión era un asalto rápido, no un asedio. La velocidad era su prioridad. Pero Mika les había proporcionado escudos de su Teigu de almacenamiento, entre las muchas armas y equipos que había creado después de dominar las técnicas de forja del mundo de Akamegaki. Había creado una amplia gama de armas y armaduras, guardando solo las piezas de mayor calidad en su almacenamiento. Los escudos que ahora portaban los guerreros de primera línea estaban entre sus mejores creaciones. Reducirían significativamente los daños de las explosiones. Arqueros, prepárense. Ordenó Shakti al ver al enemigo cargando hacia ellos. Los arqueros prepararon sus flechas. Fuego. Una descarga de flechas voló hacia los miembros de la facción oscura que se acercaban. Sigan disparando. Sí, capitán.
Las flechas llovieron, atravesando las filas enemigas. El estrecho pasillo no ofrecía cobertura y los arqueros, todos de nivel 2 o superior, poseían una fuerza increíble. Sus flechas, lanzadas con tremenda fuerza, atravesaban al enemigo como si fueran rayos que perforaban armaduras. Mika asintió con satisfacción, viendo caer al enemigo. Los arcos y flechas también eran de su creación, parte de su estrategia para contrarrestar a los terroristas suicidas. Frente a tales oponentes, una formación compacta era su mejor defensa. La línea del frente, empuñando escudos de alta calidad, absorbería el impacto de las explosiones. Los arqueros, situados detrás de ellos, proporcionarían fuego de cobertura. Y Airmid, con su magia curativa, mantendría viva la línea del frente. De esta manera, los bombarderos, en su mayoría ciudadanos comunes o débiles aventureros de nivel 1, ni siquiera llegarían a sus líneas. Después de todo, la facción oscura no desperdiciaría a sus miembros más fuertes en ataques suicidas. Un aventurero experto de nivel 1 o nivel 2 podría infligir mucho más daño que una simple bomba de piedra de fuego. Las flechas fueron más que suficientes para hacer frente a estos oponentes más débiles. Mika, viendo que su estrategia funcionaba a la perfección, no pudo evitar sonreír. Sin embargo, todavía había margen de mejora. Si los escudos tuvieran algún tipo de encantamiento para absorber el fuego, y tuviéramos una línea de lanceros con lanzas de 4 o 5 metros detrás de ellos, reflexionó. Chapter 202. 199. Mika's Armor Teiguero SVS. Fanatics Mika Leads de Charge. ¿Qué? ¿Cómo están tan bien preparados? Exclamó Valletta mientras observaba la batalla que se desarrollaba ante ella. Nadie respondió a su pregunta, lo que aumentó aún más su frustración. Ella cargó hacia adelante, agarró a un miembro caído de la facción oscura y arrojó el cuerpo hacia el grupo de Mika, seguido por una lluvia de cadáveres. Los proyectiles interrumpieron las flechas entrantes, creando una abertura para que los miembros de la facción oscura avanzaran. Rápidamente acortaron la distancia. «Prepárense», gritó Mika. Han atravesado el aluvión de flechas. Ya casi están aquí. La línea del frente apretó sus escudos, preparándose para el impacto. «Dioses, protejan a mi familia», gritó un miembro de la facción oscura, estrellándose contra el muro de escudos y detonando su bomba. Auge. La explosión sacudió el pasillo, haciendo que los portadores de escudos se tambalearan hacia atrás, con las manos doloridas. Medie, apoyo mágico. Cierto. Aunque la magia de Medie ya estaba activa, concentró sus efectos, acelerando su curación. Hemos resistido. Gritaron emocionados los escuderos, sintiendo que sus heridas se cerraban rápidamente. ¿Es esto una carga compartida?, murmuró Lyra, quien acababa de disparar una lluvia de flechas desde la retaguardia, apretando y aflojando las manos. Aunque la explosión no la golpeó directamente, pudo sentir el impacto, una sensación de escozor en las manos y un dolor sordo en todo el cuerpo. Estas fueron las heridas de la primera línea, distribuidas entre todos aquellos vinculados por la habilidad de Airmid. Lo que habrían sido heridas fatales ahora eran lesiones menores, fáciles de tratar. «Esto es increíble», exclamó. En ese momento, más miembros de la facción oscura llegaron al muro de escudos, detonando sus bombas una tras otra. Auge. 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 Las explosiones sacudieron a Mika, quien se encontraba en primera línea, soportando el peso de las explosiones. Sin la doble protección de Sharek Burden y Dia Fratel, habría resultado gravemente herido. Pero gracias a sus efectos combinados, permaneció relativamente ileso. Jajaja. Rió Valletta triunfante, mientras observaba cómo el humo llenaba el pasillo donde estaban Mika y sus compañeros. Ella no podía verlos, pero los sonidos de las explosiones la llenaron de una sensación de victoria. Estaba segura de que no podrían sobrevivir a semejante ataque. Después de todo, ni siquiera ella podía imaginarse soportar un ataque así. ¿Qué es tan gracioso? La voz de Mika, tranquila y clara, resonó entre el humo, provocándole un escalofrío en la espalda. ¿Sigues viva?, balbuceó con incredulidad. Por supuesto. Y completamente ileso. Mika, cansado de sus burlas, le entregó su escudo a un compañero y saltó el muro de escudos. Al verlo emerger del humo, varios miembros de la facción oscura corrieron hacia él, detonando sus bombas cuando lo alcanzaron. Pero fue inútil.
Aunque los bombarderos fueron aniquilados, Mika salió ileso. Y la mirada de Valletta estaba fija en Mika. Ella podía ver el tenue resplandor que lo rodeaba. El signo revelador de la carga compartida. Todos los miembros de la expedición estaban vinculados y compartían los daños. Además, aunque invisible para la mayoría, una fina capa de NEN también protegía a Mika, reduciendo aún más el impacto. Apartó a los terroristas suicidas y cargó hacia Valletta, apareciendo ante ella en un instante. Golpeó con fuerza, su puño emanaba un aura gélida de muerte. ¡Aruk! El brazo de Valletta se quebró al intentar bloquear el golpe. Se tambaleó hacia atrás, pero Mika era implacable, persiguiéndola sin descanso. Levantó la espada para desviar su siguiente golpe, pero el impacto la hizo volar, tosiendo sangre. El ataque de Mika le había causado graves heridas internas. «Detona», gritó. Al instante, los miembros restantes de la facción oscura que rodeaban a Mika se abalanzaron sobre él, detonando sus bombas simultáneamente. Maldita sea. Tantos a la vez. Alice y Shakti, aún con los escudos pegados al muro, sintieron una oleada de miedo. Pero ya era demasiado tarde. ¡Buuu! Un rugido ensordecedor resonó por las instalaciones y la fuerza de la explosión los hizo caer hacia atrás. Mika. La preocupación de los aventureros no era por ellos mismos, sino por Mika, quien había estado en el centro de la explosión. Tranquilos, resonó una voz tranquila y clara desde el epicentro. Antes de preocuparse por mí, quizá deberían cuidarse. Al fin y al cabo, compartimos la carga, ¿no? Cuando el humo se disipó, emergió una figura vestida con una armadura ornamentada que le cubría todo el cuerpo. Como puedes ver, estoy completamente ileso. ¿Se escapó?, murmuró Mika, mirando hacia donde había sido arrojada Valletta. Ante la detonación simultánea de tantas bombas, había activado su Teigu supremo. El poder del emperador Dios. La armadura lo había protegido, minimizando el daño. Sin embargo, mientras él estaba concentrado en la defensa, Valletta había desaparecido. ¿Debería perseguirla?, se preguntó, luego negó con la cabeza. Su prioridad era reunirse con los demás fuera de las instalaciones y ayudar en la defensa contra el asalto principal de la facción oscura. Aunque había enviado mensajeros para advertir a las otras familias, probablemente no habían tenido tiempo de preparar contramedidas adecuadas. En comparación con la captura de Valletta, las vidas de los aventureros y los ciudadanos de afuera eran mucho más importantes. La dejaré ir por ahora. Se volvió hacia sus compañeros. Mika. Lo rodearon, recorriendo su armadura con las manos y con las voces llenas de emoción. ¿Qué es esta armadura que apareció de repente? Es mi última creación. Desactivar. La armadura se disolvió en partículas, convergiendo en su dedo para formar un anillo. Alice y los demás quedaron aún más impresionados por la transformación. Les explicaré lo de la armadura más tarde. Nuestra prioridad ahora es salir de estas instalaciones y reagruparnos con los demás, dijo Mika, interrumpiendo sus preguntas. En efecto. No se agrupen así. Formen filas y prepárense para la retirada. Añadió Shakti con firmeza. Sí, capitán. Aunque reacios a separarse de Mika, obedecieron, con la mirada fija en el anillo de su dedo. Ignorando sus miradas, Mika los condujo fuera de las instalaciones. Al salir, vieron columnas de humo elevándose desde varias partes de horario. La batalla ya había comenzado. Mika. Alice. Voces familiares los llamaban. Eran Meiji y Ryu. Meiji, Ryu, ya volvieron. ¿Cuál es la situación en las otras bases? Fuimos rápidos, pero solo logramos salvar a los que estaban cerca de las entradas. Los que estaban más adentro de los pasillos sufrieron graves pérdidas. Sin embargo, los que estaban con Finiotar tuvieron bajas mínimas. Mika asintió. Los aventureros que habían acompañado a Finiotar a las profundidades eran todos élites, capaces de evadir las bombas de piedra de fuego. Los más vulnerables fueron los que quedaron para proteger a los prisioneros. Fueron esos aventureros los que Meiji y Ryu salvaron. Parece que nuestras acciones valieron la pena. En efecto. Tanto Finn como Otar me pidieron que les transmitiera su gratitud, dijo Meiji con una sonrisa. Aprecio sus agradecimientos. La sonrisa de Mika se desvaneció al volverse hacia los demás. No hay tiempo para celebraciones. Necesitamos prepararnos para la batalla.
Con la habilidad de Airmit para contrarrestar las bombas de piedra de fuego, podemos minimizar las bajas y salvar a la mayor cantidad de personas posible. Sí. Shakti y los demás respondieron en voz alta. Mellie, invoca a Fufu. Nos guiarás desde el aire. Si ves a alguien en peligro, bríndale apoyo inmediato. Nos comunicaremos por telepatía. Entendido. Mellie asintió y gritó. Fufu, manifiéstate. La criatura apareció, creciendo rápidamente, y ella saltó sobre su lomo, ascendiendo hacia el cielo nocturno. Sigue a Fufu. Muévete. Sí. Y pum. 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 El sonido rítmico de sus pasos resonó por las calles mientras corrían hacia su próximo destino. Justo a la vuelta de la esquina, a la derecha, hay varios aventureros luchando contra la facción oscura. No parecen ser terroristas suicidas. Es una confrontación directa, informó Mellie a través de su enlace telepático. Entendido. Mika aceleró el paso. Llegaron al lugar designado. Ataquen. Gritó Shakti, y los aventureros más fuertes cargaron hacia adelante, abrumando rápidamente al enemigo. Descubrieron rápidamente las bombas ocultas. Esperando el último momento para detonar, maldijo Mika para sus adentros. Luego, tras una rápida evaluación, integró a los aventureros supervivientes en sus filas. La magia de Mellie curó rápidamente sus heridas y les devolvió la resistencia. Gracias por salvarnos. Era nuestro deber. Ahora, quédense con nosotros. Shakti explicó su estrategia para contrarrestar las bombas. En ese caso, estaremos encantados de acompañarte. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que la situación se agravó tan rápido? Preguntó Shakti. La familia Hermes nos advirtió, pero el poder de esas bombas de piedra de fuego superó todo lo que imaginábamos, explicó uno de los aventureros rescatados, con la voz llena de dolor. No podíamos abandonar a los ciudadanos. Esos fanáticos y atacaron a todos, aventureros y civiles por igual, incluso a niños. Si hubiéramos huido, ¿quién los habría protegido? Murieron tantos y los rostros de los demás se endurecieron por la ira mientras escuchaban su relato y la horrible escena se desarrollaba en sus mentes. Chapter 203. 200. Mika Nair Mitch Leadership at the Deadly Combination. Maldita sea la facción oscura. Mika y los demás maldijeron con los dientes apretados. La paz duramente ganada se había roto, y ellos, como protectores de horario, estaban llenos de furia. Les haremos pagar. De hecho, y lo estamos haciendo ahora mismo. Se volvió hacia sus compañeros. Volvamos a la carretera principal. Vamos. Sí. Horario, la ciudad más grande del mundo de Danmachi, estaba dividida en 8 distritos por 8 calles principales que se cruzaban en la plaza central, donde se encontraba la imponente Torre Babel. Este era su destino actual. Luchar sin más no será suficiente para derrotar a la facción oscura. Ambos bandos tienen sus fortalezas y debilidades. Tienen 2 nivel 7, Zaldialfia, una ventaja que no podemos igualar. Pero carecen de la fuerza de un nivel medio. No tienen nivel 6, solo un nivel 5 y quizás 2 o 3 ejecutivos de nivel 4 como máximo. Su mayor ventaja reside en esos terroristas suicidas con el cerebro lavado y en su gran cantidad de aventureros de nivel 1 y 2. En cuanto a nosotros, siempre priorizamos la calidad sobre la cantidad. No podemos igualar sus cifras. Sin embargo, tenemos un número significativo de aventureros en todos los niveles, incluidos muchos individuos poderosos. En pocas palabras, si dividimos a los aventureros en niveles inferior, medio, superior y superior, ellos tienen la ventaja en los niveles inferior y superior, mientras que nosotros dominamos en los niveles medio y superior. En cierto sentido, estamos igualados. Shakti, Alice y los demás asintieron en señal de acuerdo. Esas bombas, y la llegada de Zaldialfia, han alterado el equilibrio de poder. Antes podíamos suprimirlas por completo, dijo Shakti con la voz llena de frustración. La paz duramente conquistada se logró a costa de innumerables vidas a lo largo de los años. Mika le puso una mano tranquilizadora en el hombro. Está claro que ninguno de los dos bandos puede lograr una victoria rápida. Pero mientras no nos exterminen por completo, al final prevaleceremos. Aunque las bombas de piedra de fuego son una amenaza, son más efectivas como táctica sorpresa. Una vez que nos adaptemos, su impacto disminuirá. Y Zaldialfia no están en su mejor momento. Con Otar, Finn y los demás trabajando juntos, la victoria no es imposible.
Sin embargo, como medida de precaución, debemos asumir que tienen otros planes para aumentar sus posibilidades de éxito. ¿Qué planes?, preguntó Shakti con urgencia. Los demás también miraron a Mika, ansiosos por saber qué pensaba. ¿Cuál es el objetivo final de la facción oscura? Para destruir el mundo, respondió Shakti. Al instante, sus ojos se abrieron de par en par al comprenderlo todo mientras miraba hacia la Torre de Babel a lo lejos. Podría ser. Exactamente. La mirada de Mika siguió la de ella. Como los dioses no pueden usar sus poderes divinos, la única forma de destruir el inframundo es y la mazmorra. Dijeron al unísono. Antes de que los dioses descendieran, los monstruos que ahora habitaban la mazmorra vagaban por la superficie, masacrando y llevando a la humanidad al borde de la extinción. Entonces aparecieron los espíritus, avatares de los dioses, que ayudaron a los héroes de la época en su lucha contra los monstruos. Estos relatos de heroísmo eran ahora leyendas. Más tarde, los dioses, aburridos de sus vidas, descendieron al mundo inferior, sellando sus poderes divinos para experimentar la vida mortal. Crearon Falna, se la otorgaron a sus hijos elegidos y surgieron innumerables héroes. Juntos, expulsaron a los monstruos bajo tierra, construyeron la Torre de Babel sobre la entrada y establecieron el gremio para mantener el orden. Urano, el fundador del gremio, usó su poder divino para sellar la mazmorra, evitando que los monstruos regresaran a la superficie. Y alrededor de la Torre de Babel, se construyó la ciudad de los aventureros, Horario. Por lo tanto, para destruir a Horario, para destruir este mundo, simplemente era necesario abrir una brecha en el gremio, destruir la Torre de Babel y obligar a Urano a regresar al cielo. Entonces los monstruos volverían a invadir la Tierra. Esos bastardos. ¿Cómo se atreven? Los aventureros maldijeron a la facción oscura. Siempre habían considerado que su objetivo de destrucción mundial era mera retórica. Pero ahora, se dieron cuenta de que era una posibilidad horrible. Mika. Capitana Shakti. ¿Qué esperamos? Tenemos que defender el gremio. Si la Torre de Babel cae, todos estaremos condenados. Shakti miró a Mika, su rostro estaba pálido, pero él parecía sorprendentemente tranquilo. No te preocupes, la tranquilizó. Mellie, que patrulla la ciudad desde arriba, acaba de contactarme. El gremio está lleno de miembros de la familia Loki. Finn probablemente anticipó su verdadero objetivo y ya tomó precauciones. ¡Qué alivio! Todos dieron un suspiro de alivio. Shakti, con el corazón volviendo a la normalidad, se giró hacia Mika. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Salvamos a la gente, declaró con firmeza. Avanzaremos por este camino, eliminaremos a cualquier miembro de la facción oscura que encontremos, nos reagruparemos con otros aventureros y rescataremos a los civiles atrapados. De las 3 ubicaciones identificadas por la familia Hermes, la de ellos era la más cercana a los muros exteriores de Horario. Por ello, al salir de las instalaciones, evaluaron de inmediato la situación allí. La familia Hermes, habiendo recibido la advertencia de Mika, había priorizado alertar a los guardias en las murallas. Por lo tanto, antes de que la facción oscura pudiera lanzar su ataque, la familia Ganesa había asegurado las puertas de la ciudad, evitando que el enemigo entrara. Ahora, fuera de los muros, los miembros de la facción oscura pululaban, intentando escalar las murallas y abrir una brecha en la ciudad. Sin embargo, la familia Ganesa se mantuvo firme. Mientras la mayoría de sus fuerzas defendían las murallas, un pequeño grupo de miembros de la élite permaneció abajo, escoltando a los refugiados a un lugar seguro dentro de la ciudad. Con el ataque de la facción oscura, la batalla ha comenzado. Ambas partes convergerán inevitablemente en 2 puntos clave. Las murallas y la Torre de Babel. Los ciudadanos, además de los que se esconden en sus casas, también huirán hacia estos 2 lugares en busca de seguridad. Mientras avanzaban, Mika continuó. Con los muros asegurados y los refugiados reunidos allí, los demás probablemente se dirigirán a la Torre de Babel bajo la protección de los aventureros. Nuestro objetivo es llegar al campo de batalla lo más rápido posible, eliminar al enemigo y rescatar a los supervivientes. Y ese campo de batalla y está justo ahí delante. Aunque aún no habían llegado, podían ver al enemigo a lo lejos. Un enfrentamiento caótico entre aventureros y miembros de la facción oscura. El sonido de las bombas de piedra de fuego al detonar resonaba por las calles. ¡Ataquen! Rugió Mika con una voz llena de determinación. ¡Ataquen! Repitieron sus compañeros. Refuerzos enemigos.
gritó un miembro de la facción oscura, girándose para enfrentarlos. Pero no fueron rival para el grupo de Mika. Si bien casi la mitad de los aventureros de horario eran de nivel 1, lo que significa que la proporción de aventureros de nivel inferior y superior era aproximadamente de 1 a 1, la proporción en la facción oscura era más cercana a 8 o 9 a 1. Por lo tanto, la mayoría de los miembros de la facción oscura se encontraron con aventureros de nivel 1 más débiles, y rara vez se enfrentaron a aquellos de nivel 2 o superior. Sin embargo, aunque el grupo de Mika era más pequeño, todos eran de nivel 2 o superior, incluidos varios aventureros de nivel 3 y 4. Los miembros de la facción oscura, que se habían mantenido firmes contra los aventureros más débiles, ahora estaban siendo masacrados. Mika lideró la carga, abriendo paso con su lanza entre las filas enemigas. Con cada golpe, varios enemigos salían volando, muriendo incluso antes de tocar el suelo. Su control sobre su arma era asombroso. En medio del caos del campo de batalla, con aliados y enemigos entremezclados, logró evitar dañar a sus aliados, centrando sus ataques únicamente en el enemigo. Su habilidad era impresionante. Shakti, tras llegar al centro del campo de batalla junto a Mika, se giró hacia Airmid. Es la hora. Entendido. Airmid desplegó el estandarte que llevaba atado a su lanza. Mostraba el escudo de la familia Yahweh, otro elemento que Mika tenía almacenado en su Teigu. Mellie, al ver la pancarta desde arriba, usó su magia para amplificar su voz. Aventureros. Una vez que hayan derrotado a sus oponentes, busquen el estandarte. Nuestra santa del frente de guerra, portadora de la magia curativa y las habilidades protectoras más poderosas de horario, los espera. Reúnanse en su ubicación y luchemos juntos. Repito, su voz resonó por el campo de batalla. Los aventureros, al oír sus palabras, miraron hacia arriba y sus rostros se iluminaron con esperanza. Santo del frente de guerra. La magia curativa más poderosa de horario. Después de su exitosa expedición sin bajas para derrotar al jefe del nivel 7 valor, la reputación de Airmid se había extendido por todo horario. Un sanador de nivel 4 que lideraba a un equipo de aventureros de niveles 5 y 6 para derrotar a un monstruo de nivel 7 era una hazaña legendaria, especialmente considerando su total falta de bajas. Como una de los dos únicos aventureros en horario con magia curativa, el otro era Rivería, la fama de Airmid había crecido, amplificada aún más por su nuevo título y su inquebrantable dedicación a curar a los heridos durante sus batallas contra la facción oscura. Según aquellos a quienes había curado, su magia hacía casi imposible morir. Fue venerada por los aventureros de horario. Después de todo, nadie quería tener como enemigo a un curandero. Al ver la pancarta de Airmid, aquellos que estaban preparados para morir sintieron una oleada de esperanza. No tendrían que morir después de todo. El curso de la batalla comenzó a cambiar cuando los aventureros convergieron en la ubicación de Airmid, seguidos, desafortunadamente, por los atacantes suicidas de la facción oscura. Civiles y heridos graves, al centro. Los heridos leves, formen una línea de protección tras los escudos, listos para reincorporarse al combate. Gritó Shakti, abatiendo a un enemigo. No os preocupéis por sus bombas. Mientras estéis dentro de nuestras filas, no podrán hacernos daño. Las fuerzas de Shakti crearon una barrera protectora, permitiendo que los heridos y los civiles se reunieran en el centro, donde la magia de Airmid podía alcanzarlos. Los demás aventureros, tras un breve respiro para recuperar la resistencia, se reincorporarían a la batalla. A medida que más y más gente se reunía bajo su bandera, la lucha se hizo más fácil. Chapter 204. 201. The Battle for Babel Tower The Mystery of Yahweh Familia. Bajo los efectos de la habilidad carga compartida de Airmid, cuantas más personas se unieran, menos daño sufriría cada individuo. Combinada con su magia curativa de amplio alcance, sus fuerzas eran prácticamente indestructibles. Con sus defensas y curación maximizadas, las familias lideradas por la familia Yahweh lucharon con desenfreno, mientras su moral se elevaba. Se lanzaron a la lucha sin miedo a sufrir heridas o a morir. Este feroz asalto desmoralizó a la facción oscura. Sus espadas no pudieron penetrar las defensas de los aventureros, y sus atacantes suicidas, aunque crearon explosiones dramáticas, lograron poco. Gracias a Sharek Burden, solo los atacantes perecieron. Incluso los fanáticos más recalcitrantes empezaron a dudar.
Aunque no temían a la muerte, pues creían que era un sacrificio glorioso para sus dioses, la inutilidad de sus ataques les hizo cuestionar su propósito. Si con sus muertes no se logró nada, ¿qué sentido tenía? Quizás deberíamos evitar al santo del frente de guerra y centrarnos en otras zonas. Al fin y al cabo, toda la ciudad es un campo de batalla. Hay muchísimos lugares donde podemos ofrecer nuestras vidas, sugirió un fanático. Excelente idea. El pensamiento se extendió rápidamente entre ellos. Mientras la batalla se desarrollaba con furia en el distrito central, algunos fanáticos se escabulleron en busca de objetivos más fáciles. Al ver esto, incluso los miembros más pragmáticos de la facción oscura comenzaron a vacilar. Ellos también reconocieron la inutilidad de sus esfuerzos. A menos que pudieran atravesar las defensas enemigas y matar a Airmid, no podrían lograr la victoria. Pero eso era una quimera. ¿Cómo podían estar seguros de que Airmid no estaba vinculada también por su propia habilidad? Si lo estaba, tendrían que matarlos a todos. Y eso los llevó de nuevo a su problema inicial. ¿Cómo superar una defensa tan impenetrable? Vamos a mudarnos a otro lugar. ¿Nos retiramos? No, no huiré. No es una retirada, es un reposicionamiento estratégico. Eso todavía está funcionando. Es diferente. No nos rendimos. Simplemente nos trasladamos a un campo de batalla diferente. ¿Un campo de batalla diferente? No vamos a morir aquí por nada. Si tengo que morir, me llevaré a algunos conmigo. Si no vienes, me voy. Espera, voy contigo. Su conversación en voz baja fue escuchada por sus compañeros cercanos, quienes enseguida comprendieron la sensatez de su plan. ¿Por qué morir innecesariamente contra un enemigo invencible cuando podrían encontrar objetivos más fáciles en otro lugar? La facción oscura comenzó su retirada y sus números disminuyeron rápidamente. ¡Maldita sea! Están corriendo. Gritaron los aventureros, con su sed de batalla creciendo con cada muerte. Vamos a perseguirlos. No podemos dejar que escapen. Exclamó un aventurero de nivel 3 de la familia ganesa. No. La voz de Mika los detuvo en seco. Regresó a su formación, su cuerpo cubierto de sangre, la sangre de sus enemigos. No olvidéis nuestros objetivos, les recordó. Nuestra prioridad es llegar a la Torre de Babel y reagruparnos con la familia Loki. Nuestro segundo objetivo es rescatar a los civiles. Eliminar a la facción oscura es nuestra última prioridad. Por lo tanto, continuaremos nuestro avance, salvando a la mayor cantidad de personas posible y eliminando cualquier obstáculo en el camino. No confundan sus prioridades. Sí. Respondieron. El liderazgo de Mika, junto con el de Airmid y Mellie, había sido confirmado durante las batallas anteriores. Obedecieron sin cuestionar. Después de despachar rápidamente a los miembros restantes de la facción oscura, Mika reorganizó sus fuerzas en una nueva formación y continuó su avance. Mientras avanzaban, se encontraron con otra batalla. Según el reconocimiento aéreo de Mellie, habían estallado combates en todo horario. Toda la ruta hacia la posición de la familia Loki ahora era un campo de batalla. Sin embargo, después de su encuentro anterior, las fuerzas de Mika eran más experimentadas y fuertes. Cargaron contra la batalla, atravesando las filas enemigas como lobos entre ovejas. Con la voz amplificada de Mellie dirigiéndolos desde arriba, más y más aventureros se unieron a sus filas, reforzando su fuerza. Su avance se volvió imparable y la resistencia de la facción oscura se desmoronó ante su poder. Después de varios minutos de lucha implacable, finalmente llegaron a la Torre de Babel y divisaron el estandarte de la familia Loki. Ataque. Mantengan la línea. Mantengan la línea. Estallido. El área alrededor de la Torre Babel estaba repleta de miembros de la facción oscura, atacando implacablemente las defensas de la familia Loki. Pero Finn, el mayor estratega de horario, y la familia Loki, una de las más fuertes de la ciudad, se mantuvieron firmes, su formación impenetrable. A la carga. Al ver la situación, Mika dirigió sus fuerzas hacia adelante. Ataquen. A su orden, los aventureros avanzaron. Los miembros de la facción oscura se volvieron para enfrentar esta nueva amenaza, pero los aventureros, fortalecidos por la magia y las habilidades de Airmid, fueron implacables. Atravesaron las líneas enemigas, creando una apertura para la familia Loki. Elimina a todos los enemigos fuera de sus defensas. Sí. Los aventureros cargaron, dispersando las fuerzas de la facción oscura.
Mika condujo a los civiles rescatados hacia la seguridad de las líneas de la familia Loki. Mika, lo lograste. Apareció Finn, acompañado de Loki, Yahweh y Ayu. Señor Yahweh, Ayu, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿No nos dijiste que estuviéramos alerta? Después del ataque de la facción oscura, Ayu y yo vinimos aquí. Ella me protegió en el camino, explicó Yahweh, uniéndose a Mika. De hecho, la fuerza de Ayu es notable. Fácilmente alcanza el nivel 6, comentó Finn, con la mirada fija en Mika. No me di cuenta de que tenías un activo tan poderoso. Mika sonrió con ironía. Ya lo había previsto. Ni lo pienses, Finn. Usamos numerosos materiales raros para crearla, muchos de los cuales son únicos, adquiridos durante nuestra investigación sobre misterio. Por lo tanto, incluso con nuestra experiencia, quizá no podamos crear otro. Había preparado esta explicación de antemano. La fuerza de Ayu se revelaría inevitablemente. Necesitaba una excusa convincente. Ya veo. Finn negó con la cabeza. Solo una familia con todos sus miembros poseyendo la habilidad de desarrollo misterio podría lograr semejante hazaña. En efecto, confirmó Mika. Después de su regreso de la expedición a Valor, reveló que él, Melee y Airmid poseían misterio. Esto ya era de conocimiento común en horario. Proporcionó una explicación conveniente para cualquier habilidad o elemento inusual que pudieran poseer. Todo podría atribuirse al misterio. En cuanto a por qué otras familias con usuarios de misterio no habían logrado hazañas similares, eso se explicaba fácilmente. Cada usuario de misterio desarrolló habilidades únicas basadas en sus experiencias y conocimientos individuales. Mika podría simplemente afirmar que Ayu fue una creación colaborativa de sus 3 usuarios misterio. Después de todo, tal colaboración era rara entre otras familias. Al ver que adquirir un activo tan poderoso era poco probable, Finn descartó la idea. Discutamos la situación actual, dijo, volviéndose hacia Mika. Por supuesto. ¿Dónde están Riveria y Gareth? Preguntó Mika. Están luchando y rescatando civiles. Eso es problemático. Contaba con al menos uno de ellos para mi plan. Parece que tendré que hacer algunos ajustes. Se acarició la barbilla pensativo. Ah. Los ojos de Finn se iluminaron. ¿Podrías contarme tu plan? Claro que sí. Mika explicó sus experiencias anteriores, destacando la magia y las habilidades de Airmid. Podemos formar un equipo de élite alrededor de Airmid para reunir civiles y aventureros. Sin embargo, dada su importancia, me preocupa que el enemigo pueda atacarla. Necesitaremos un aventurero de nivel 6 para protegerla. Y tú eres el único aquí. Ya veo, dijo Finn con una sonrisa. Eso es crucial. Con las habilidades de Airmid, podemos minimizar las bajas. ¿Y tú? Miró a Mika. ¿No eres la persona más indicada para protegerla? No. Tengo otra tarea, respondió Mika con firmeza. ¿Qué podría ser más importante que esto? Le hice una promesa a Alfia. Seré yo quien acabe con su vida, declaró Mika. ¿Qué? Finn se quedó atónito. No pudo evitar sonreír con ironía. Así que eso es todo, su expresión se tornó seria. ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Por supuesto. De lo contrario, no habría hecho semejante promesa. No soy de los que presumen sin fundamento. Finn, tras un momento de silencio, rió entre dientes. En ese caso, no intentaré disuadirte. Después de todo, derrotar a Alfia es nuestra máxima prioridad. Sin ella y Zal, la facción oscura no es rival para nosotros. Le dio una palmada a Mika en el brazo. Te dejo esto en tus manos. Chapter 205. 202. Mika sunt for Alfia Wara Cross horario. Mika asintió, su promesa a Alfia pesaba mucho en su mente. Sin embargo, la tarea de Airmid también era crucial. Sus habilidades podían salvar innumerables vidas. En esta guerra entre las familias y la facción oscura, fueron los ciudadanos comunes quienes más sufrieron. Ellos fueron las verdaderas víctimas. Mirando el caos a su alrededor, Mika dijo de repente. Ya que Riveria y Gareth no están aquí, Ayu debería acompañar a Airmid. Se volvió hacia Yahweh y Ayu, y luego se dirigió a Finn. Te quedarás en la Torre de Babel, ¿verdad? Sí, confirmó Finn, dando un paso adelante. Alguien debe quedarse aquí. El enemigo, sin duda, apuntará a la Torre de Babel e intentará romper el sello de la mazmorra. Entonces, te confiaré a Yahweh-sama, dijo Mika, volviéndose hacia su diosa. ¿Te parece bien, Yahweh-sama?
No te preocupes por mí, respondió con un gesto de la mano y una sonrisa. Incluso sin mis poderes divinos, puedo con algunos aventureros de nivel 2. Le guiñó un ojo a Mika. Él sonrió, comprendiendo su significado. Gracias a las experiencias de Gabriel en otros mundos, Yahweh, aunque no podía usar sus poderes divinos, aún podía manejar magia y otras formas de energía. Entendido. Asintió y se volvió hacia Finn. Te confío a Irmid, Melee y Ayu. Usa tu sabiduría para protegerlas. Puedes contar conmigo, respondió Finn con seriedad. Mika asintió y se dirigió hacia las líneas defensivas de la familia Loki. Buena suerte, Mika. Creemos en ti. Debes ganar. Alice, Gojo 1 y Shakti lo animaron mientras se iba. Yahweh, Melee y Irmid lo observaron irse en silencio. A diferencia de los demás, cuya confianza estaba mezclada con preocupación, ellos tenían una fe absoluta en las habilidades de Mika. Sabían que todo lo que tenían que hacer era esperar su regreso. Aunque solo hay un nivel de diferencia entre nosotros, parece que ya está muy por delante, murmuró Melee, mirando su figura alejarse. Irmid asintió en silencio en señal de acuerdo. Después de dejar la base temporal de la familia Loki, Mika se dirigió rápidamente a través de los tejados, hacia la iglesia abandonada, el probable escondite de Alfia. Su intercambio anterior había sido más un desafío lúdico que un acuerdo formal, por lo que no habían establecido un lugar específico para su duelo. Él tenía que encontrarla. Primero, revisaré la iglesia. Aceleró el paso. Aunque la probabilidad de encontrarla allí era baja, aún así valía la pena intentarlo. Después de todo, esta era una batalla crucial para la facción oscura, y sus activos más fuertes, Zald y Alfia, no se quedarían inactivos. Sin duda se les encomendaron objetivos importantes. Mika sospechaba que su misión era eliminar a los aventureros más fuertes de Horario. Después de todo, la disparidad en el poder de combate de alto nivel entre la facción oscura y las dos familias principales era inmensa. La facción oscura solo tenía un nivel 5, Valletta, la emperatriz asesina, mientras que las familias Loki y Freya solo tenían 7 aventureros de nivel 6, sin mencionar sus numerosos nivel 5. Sin eliminar a estos aventureros de primer nivel, la facción oscura no tenía ninguna posibilidad de victoria. Por lo tanto, Mika creía que Zald y Alfia probablemente atacarían a las familias Loki y Freya. Sabía que Otar, el futuro nivel 7 de Horario, había alcanzado ese nivel probablemente al derrotar a Zald en esta misma batalla. Esto sugirió que el objetivo de Alfia era la familia Loki. Lógicamente, Mika debería dirigirse hacia su posición, hacia donde Riveria y Gareth estaban guiando sus fuerzas. Pero no lo hizo. Quería un duelo 1 contra 1 con Alfia. Si la emboscaba cerca de Riveria y Gareth, no le permitirían enfrentarla solo. Después de todo, oficialmente solo era de nivel 5. Dada la naturaleza responsable de Riveria, sería difícil convencerla de lo contrario. Por lo tanto, planeó esperar hasta que Alfia los enfrentara, para luego llegar y rescatarlos. Con las habilidades de Riveria, podría sentir su batalla, sin importar la distancia. Y a toda velocidad, podría llegar a cualquier ubicación dentro de Horario en menos de 3 minutos. Riveria y Gareth, ambos aventureros de nivel 6, podrían resistir durante tanto tiempo. Si aún estuvieran en la cima del nivel 5, no se arriesgaría. No serían rival para Alfia. Además, tenía otra razón. No sabía cuándo atacaría a Alfia. Esperar durante horas no era lo ideal. Horario estaba envuelto en llamas. Aventureros y ciudadanos morían a cada minuto. Era el momento crucial para salvar tantas vidas como fuera posible. No podía desperdiciarlo esperando en una emboscada. Y corriendo por los tejados, con un gran arco atado a su espalda, Mika disparó flechas a los miembros de la facción oscura que estaban abajo, salvando casi 100 vidas en su camino a la iglesia. Arriba. Mika arrojó una pesada viga de madera a un lado, revelando al hombre atrapado debajo. ¿Estás bien? Antes de que el hombre pudiera responder, 2 figuras corrieron a su lado. Miel. Papá. Eran su esposa y su hija. Mika sonrió al verlos abrazarse. Estuvo muy cerca. Le dio una palmadita al hombre en el hombro. Guarda la reunión para más tarde. Revisemos tus heridas. Se separaron rápidamente, con el rostro marcado por la preocupación. Mi pierna y está rota. No puedo moverme.
La desesperación llenó su voz. Una pierna rota en medio de este caos era una sentencia de muerte. Pero Mika no compartía su pesimismo. ¿Solo la pierna? Asintió, se giró y gritó. Necesito una espalda fuerte. Alguien se lastimó. Un hombre corpulento entre los civiles rescatados se acercó rápidamente. Esta era una calle que Mika había despejado antes. Se había encontrado con varios civiles atrapados mientras un pequeño grupo de aventureros luchaba contra una fuerza mayor de la facción oscura. Al verlos a punto de ser abrumados, las flechas de Mika los habían salvado. Después de unirse a la lucha, eliminaron rápidamente al enemigo y comenzaron a rescatar a los civiles atrapados. Debido a su anterior demostración de poder, obedecieron sus órdenes sin cuestionarlas. Tras ayudar al herido a subirse a la espalda del corpulento civil, Mika le ordenó: quédense en el centro del grupo. Busquen a alguien que los reemplace si se cansan. Haré que los aventureros vigilen a los heridos. Gracias. Respondió el hombre agradecido. Gracias, aventurero. La esposa y la hija del hombre inclinaron la cabeza en señal de gratitud. Es mi deber, dijo Mika, sonriéndole a la niña, luego se giró hacia un grupo de aventureros cercanos. Emperador del resplandor infernal. Se pusieron de pie y lo saludaron respetuosamente. En horario, era costumbre dirigirse a los aventureros más fuertes por sus títulos. Era el segundo nombre de un aventurero. ¿Hay más personas que necesiten ser rescatadas?, preguntó Mika, devolviéndoles el saludo. No, todos los que estaban cerca han sido rescatados, respondió una joven aventurera. Entonces regresa a la Torre de Babel. Sigue esta ruta. Señaló el camino que había despejado antes. Debería ser seguro por un tiempo. Pero no te demores. Las cosas pueden cambiar rápidamente. Sí. Buena suerte. Cuida de los civiles, especialmente de los heridos. Lo haremos, emperador del resplandor infernal. Cuento contigo. Se despidió con la mano y saltó a un tejado cercano, desapareciendo de la vista. Debe ir a rescatar a otros, dijo la joven aventurera, viéndolo irse con los ojos llenos de admiración. Claro, rieron los demás aventureros. Era lo que se esperaba de un héroe. Enciéndelo. Con este anillo de llamas, te lo ordeno. Cantó Mika, transformando su magia en una flecha llameante. Zumbido. La flecha voló, explotó en medio de un grupo de miembros de la facción oscura, incinerándolos. Ignorando las consecuencias, siguió adelante rápidamente, mientras sus sentidos mejorados confirmaban que no había otras señales de vida cerca. Con su arco y flechas llameantes, su alcance había aumentado drásticamente. A veces, aquellos a quienes salvó ni siquiera lo vieron. Si no fuera por los rastros de fuego que quedaron, ni siquiera sabrían que habían sido rescatados. Pronto llegó a la iglesia abandonada. Estaba vacía. No le sorprendió. Esta zona está despejada. Es hora de seguir adelante. Sin detenerse, continuó su viaje, salvando innumerables vidas en el camino. Con su fuerza actual, nadie, además de Alfia y Zal, podría igualarlo. Se movió por la ciudad como un espectro, su avance sin obstáculos. Se alegró de no haber optado por esperar en una emboscada. Habría salvado muchas menos vidas. Sin embargo, no podía continuar así indefinidamente. Después de rescatar a otro grupo de aventureros, un enorme pilar de hielo apareció repentinamente en la distancia. Ahí está. Sonrió, reconociendo la magia de Ribería. Solo Alfia podría obligarla a usar un hechizo de tan gran escala dentro de horario. Cuídate. Voy a brindarte apoyo en otro lugar. Dicho esto, desapareció. Su misión de rescate había terminado. En comparación con salvar a las personas una por una, terminar la batalla fue una forma mucho más efectiva de salvar vidas. Y para hacer eso, tuvo que derrotar a Alfia y Zalt. Una vez que desaparecieran, la facción oscura ya no representaría una amenaza. Corrió por los tejados y llegó rápidamente al lugar donde Ribería había desatado su magia. Vio a Ribería salir volando por el ataque de Alfia. Es el momento perfecto, se rió entre dientes, saltando hacia ella. Chapter 206. 203. Da, Edwin. Durante su patrulla contra la facción oscura, Ribería y Gareth se encontraron con Alfia. Advertido por Mika sobre Zalt y Alfia, Finn los había preparado para tal encuentro.
Por lo tanto, reaccionaron rápidamente, atacando a Alfia sin dudarlo. Sin embargo, contra Alfia, el talento más prodigioso de Horario, su derrota era inevitable. Rivería era particularmente vulnerable. Una de las 3 habilidades mágicas de Alfia podría anular otra magia, dejando a Rivería prácticamente indefensa. Solo Gareth podía defenderse, pero incluso él, un aventurero de nivel 6 con fuerza y resistencia mejoradas, no era rival para los ataques mágicos sónicos de Alfia, que habían dañado gravemente sus órganos internos. Había evitado por poco ser asesinado instantáneamente gracias a su excepcional durabilidad. Mientras se preparaba para enfrentarse a ella en combate cuerpo a cuerpo, fue testigo del verdadero alcance de su aterradora habilidad. Vio en su esgrima un nivel de maestría comparable al de Mika. ¿Cómo? Exclamó en estado de shock, luchando por defenderse de su implacable ataque. Nada es imposible, respondió Alfia con una sonrisa, percibiendo su sorpresa. Aunque ese chico dejó de revelar sus habilidades al darse cuenta de que estaba aprendiendo de él, no me desanimé. Solo necesitaba un momento de inspiración. Gareth, al escuchar su admisión casual de haber robado las técnicas de Mika, adquirió una nueva apreciación por su título, monstruo del talento. Realmente eres un monstruo. Vaya, qué palabras tan poco halagadoras viniendo de un caballero. Lo fulminó con la mirada y luego continuó con su ataque. Pérfora. Su espada atravesó las defensas de Gareth. Pero eso fue solo el comienzo. Un golpe fatal normal ni siquiera los perturbaría. Sin dudarlo, sacó su espada y volvió a atacar. En ese momento, una flecha pasó zumbando y la obligó a esquivarla. Se giró para ver a Rivería, quien, al comienzo de su encuentro, había desatado su magia. Éxtasis Fimbulu Inter. Sin embargo, su magia de hielo fue fácilmente anulada por la magia de Alfia, y ella fue rápidamente incapacitada por un ataque sónico. Después de todo, los magos generalmente eran más vulnerables en el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, como aventurera de nivel 6, el físico mejorado de Rivería le había impedido quedar completamente incapacitada. Sabiendo que Alfia podía anular su magia, rápidamente consumió una poción curativa, recuperó su arco y flechas y decidió brindar apoyo a distancia. Parece que tendré que encargarme de ti primero. Alfia sonrió, esquivando rápidamente la flecha de Rivería y desviando su atención, cambiando su trayectoria a mitad de zancada y cargando contra Rivería, dejando a Gareth momentáneamente aturdido. Cuidado. Gritó. La veo. Rivería apretó los dientes, mientras sus dedos preparaban y disparaban flechas rápidamente mientras Alfia se acercaba. Como maga, siempre maximizaba su estadística mágica en cada nivel, descuidando sus otras habilidades. Esto era típico de los magos. Sin embargo, Alfia era un espadachín mágico con estadísticas excepcionales en todos los aspectos, superando incluso a los espadachines mágicos típicos. Su magia rivalizaba con la de los magos puros, y sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo estaban a la altura de las de los maestros espadachines. Rivería sabía que no podía evadirlo. Mostrarle la espalda a Alfia sería un error fatal. Desató una lluvia de flechas. Los elfos, además de dominar la magia, también eran hábiles arqueros. Rivería, un prodigio entre ellos, gracias a la guía previa de Mika, había alcanzado un nivel superior. Sus flechas eran increíblemente peligrosas. Normalmente, ante semejante bombardeo, uno se detendría para esquivarlo. Después de todo, la velocidad de las flechas se veía amplificada por la embestida de su oponente. Y la velocidad era poder. Pero Alfia no. Esquivó cada flecha sin esfuerzo, con movimientos fluidos y gráciles, dejando a Rivería empapada en sudor frío. Sentía como si Alfia estuviera viendo a través de cada uno de sus movimientos. Y tenía razón. Alfia había activado Mundo Transparente, la misma habilidad que usaba Mika. Gracias a su extraordinario talento, lo dominó después de observarlo usarlo durante unas pocas rondas. Por eso Mika, a pesar de su intuición, no había podido sentir su presencia antes. Ella solo se había revelado cuando ella quería hacerlo. ¿Eso es todo lo que tienes? Llegó hasta Rivería y, en lugar de usar su espada, simplemente le dio una patada. Rivería levantó los brazos para bloquear, pero el impacto la envió volando hacia atrás, tosiendo sangre. Justo cuando estaba a punto de estrellarse contra una pared, un borrón pasó rápidamente y ella quedó atrapada. Era Mika.
Aterrizó suavemente, sosteniendo a Rivería como una princesa y con la mirada fija en Alfia. Nos volvemos a encontrar, tía Alfia. La diversión anterior de Alfia ante la llegada de Mika se desvaneció, reemplazada por una oleada de irritación. Mocoso, te dije que no me llamaras así. Gruñó. Entonces, sin siquiera girar la cabeza, levantó la espada para bloquear un ataque repentino. Clan. El metal chocó contra el metal. Rivería, acuñada en los brazos de Mika, miró la escena con incredulidad. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Alfia había bloqueado el hacha de Gareth con una sola mano, sin mover el brazo. ¿Eso es todo lo que tienes, enano? Giró ligeramente la cabeza, con una sonrisa burlona en sus labios. El rostro de Gareth estaba sombrío. Eres un monstruo, murmuró, sintiendo un dolor sordo en el pecho. El ataque sónico anterior de Alfia había dañado gravemente sus órganos internos. No pudo utilizar toda su fuerza. Aún así, ese golpe había contenido el 80% de su poder, pero Alfia lo había bloqueado sin esfuerzo con un solo brazo. Claramente ella era más fuerte que él. Se retiró rápidamente, con la mirada fija en Alfia. La llegada de Mika aliviaría la presión, pero sus propias heridas eran graves y su condición se estaba deteriorando. Por ahora solo podía brindar apoyo. Y al ver a Gareth retirarse, Mika asintió y luego volvió su atención a Alfia. Como prometí, aquí estoy, Alfia. Esta vez, no había rastro de burla en su voz. Alfia sonrió. Pensé que solo estabas profiriendo amenazas vacías. A pesar de sus palabras, se alegró de verlo. Tenía la intención de buscarlo algún día. Nunca hago amenazas vanas, respondió Mika con calma. Miró a Rivería, la bajó con cuidado y luego se giró hacia Gareth. Rivería, Gareth, regresen. Yo me encargaré de Alfia. Absolutamente no. Protestó Rivería. Alfia es demasiado fuerte. No puedes enfrentarla sola. Hicimos una promesa. Una promesa no justifica tirar la vida a la basura. Rivería dio un paso adelante, colocándose entre Mika y Alfia. Alfia, despreocupada, simplemente sonrió y se cruzó de brazos, esperando la respuesta de Mika. Suspiró y luego se volvió hacia Rivería con expresión seria. La giró suavemente, colocándole las manos sobre los hombros. No estás en condiciones de luchar. Rivería, nerviosa por su contacto, recuperó rápidamente la compostura. Solo son heridas leves. Soy maga. Tengo magia curativa. Unas pociones y volveré a la normalidad. Mika sonrió con ironía. Ella tenía razón. Los aventureros estaban acostumbrados a luchar mientras estaban heridos y exhaustos. Su resiliencia fue notable. Rivera, pienso cumplir mi promesa a Alfia. Confío en mi capacidad para sobrevivir, incluso si no puedo derrotarla. Pero tu presencia aquí es crucial. Has presenciado de primera mano la fuerza de Alfia. Y es probable que Zalt sea igual de poderoso. ¿Crees que Otar pueda derrotarlo solo? Lo dudo. Pero con tu ayuda, podrían tener una oportunidad. Zalt no contrarresta tu magia como Alfia. Miró fijamente a Alfia. Mientras la mantengo ocupada, puedes unir fuerzas con Otar y derrotar a Zalt. Entonces, juntos, podremos derrotar a Alfia y esta guerra terminará. Piensa en cuántas vidas podemos salvar. Rivería no podía negar la lógica de su plan. Aunque sé que estás siendo manipulador, no puedo negar el atractivo de terminar esta guerra decisivamente, admitió, retrocediendo un paso para mirarlo. ¿Qué posibilidades tienes de sobrevivir contra Alfia? 100%. Y mis posibilidades de victoria, también son del 100%, respondió Mika con calma. Al ver su confianza inquebrantable, Rivería decidió creerle. De acuerdo, confío en ti. Recordó la actuación de Mika contra el valor. Era capaz de hazañas extraordinarias. Vamos, Gareth. Vamos a por Zalt. Entendido. Se dieron la vuelta para irse. Buena suerte, Mika. No pierdas. Gritó Rivería. No, yo ganaría. Respondió. Mientras desaparecían, Alfia rió entre dientes. Tengo curiosidad. ¿Por qué estás tan seguro de que puedes derrotarme? Nada más que poder puro. Mientras hablaba, el anillo en su dedo brilló, transformándose en una armadura que lo envolvió. Teibu Supremo. Poder del Emperador Dios activado. Chapter 207. 204. Mika vs Alfia.
Con un destello de luz plateada, una espada larga se materializó en la mano de Mika. Arondir. Agarrando la espada, sintiendo el flujo de magia dentro de él y la oleada de poder de la magia de mejora que recorría su cuerpo y su arma, balanceó su brazo. Incluso ese ligero movimiento creó una ráfaga de viento que rozó el rostro de Alfia. ¿Entonces esta es tu carta del triunfo? Preguntó, con una sonrisa burlona en sus labios mientras cruzaba los brazos. A pesar de su comportamiento casual, una sensación de peligro, un sentimiento que no había experimentado en mucho tiempo, la hizo desconfiar. Esto solo aumentó su entusiasmo. Ella ansiaba oponentes poderosos, especialmente uno que, como Mika, fuera descendiente de la familia Era. Alfia, aunque no sé quién es el cerebro detrás de esta guerra, esta noche acabaré con esto, declaró Mika, levantando a Arondir y apuntándola. Ah, ¿sí? Entonces veamos qué te da confianza, se burló. Aruk. Con un rugido, cargaron, sus armas chocando. Sonido metálico. Así comenzó su feroz duelo. Bailaron uno alrededor del otro, con sus espadas destellando, buscando una abertura. Los ojos de Mika se abrieron de sorpresa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Lo había sentido en el momento en que sus espadas se cruzaron. La habilidad con la espada de Alfia había alcanzado su nivel. Me contuve en nuestro último encuentro. Su habilidad era solo de nivel pseudo entonces. Alfia, al notar su sorpresa, sonrió. Terminaste nuestro último duelo prematuramente, temiendo que mi talento me permitiera alcanzar tu nivel, ¿verdad? Pero me subestimaste. Aunque no alcancé tu nivel al instante, vislumbré el camino. Solo necesitaba tiempo para entrenar. El corazón de Mika se hundió mientras escuchaba su explicación casual. Su única ventaja sobre Alfia había sido sus habilidades superiores, perfeccionadas en batalla. Ahora, después de un breve intercambio, incluso esa ventaja había desaparecido. Y eso no es lo peor. No puedo descifrar sus movimientos. También robó el mundo transparente. Maldijo para sus adentros, mientras continuaba su conversación, con una sensación de alivio que lo invadió. Me alegro de haber escuchado a Melie. De lo contrario, con sus habilidades, Horario estaría perdido. Recordó su conversación de la noche anterior a la operación. Melie lo había buscado mientras se preparaba para la misión. ¿Estás sugiriendo que evite usar Nen contra Alfia? Preguntó desconcertado. El Nen era una parte crucial de su fuerza. Luchar sin él lo pondría en desventaja frente a Alfia. No todo es Nen, solo tu aura. Atacarla directamente con tu aura podría mejorar sus habilidades. Es un monstruo de talento, después de todo. Mika comprendió inmediatamente. Había despertado su Nen al dominar sus artes marciales, un suceso increíblemente raro. La mayoría de los usuarios de Nen despertaron sus habilidades ya sea a través de un riguroso entrenamiento para abrir sus nodos de aura, o a través de un método más peligroso que consistía en hacer que otro usuario de Nen abriera a la fuerza sus nodos con su propia aura. Aunque ambos métodos lograban el mismo resultado, el último se consideraba peligroso debido al riesgo de lesiones. Aquellos que no estaban familiarizados con Nen no tenían defensa contra él. Un usuario de Nen malintencionado o inexperto podría infligir daños severos con facilidad. Muchas de las personas discapacitadas en el piso 200 de Leavens Arena fueron víctimas de tales despertares imprudentes. Sin saberlo, habían desafiado a los usuarios de Nen y sobrevivieron, sus nodos de aura se abrieron a la fuerza, pero a costa de su bienestar físico. En el futuro arco de la hormiga quimera, Gon había despertado inadvertidamente el Nen de una hormiga quimera al golpearla con un ataque infundido con aura. Mika creía que esta era una característica única del mundo de Unter x Unter y que no ocurriría en otros universos. Cuando les enseñaba a Esdeath y a los demás sobre Nen, ella mostró señales de despertar sus propias habilidades. Estaba muy cerca. Me sorprendió en ese momento, pero con todo lo que estaba sucediendo, olvidé decírtelo, explicó Melie. Si incluso Esdeath pudo casi despertar al Nen, entonces ¿qué pasa con Alfia? Sus palabras hicieron reflexionar a Mika. Y se había tomado en serio la advertencia de Melie y se había abstenido de utilizar cualquier ataque basado en aura durante las etapas iniciales de su duelo con Alfia. Pero ahora, tras presenciar su monstruoso talento, estaba aún más decidido a no arriesgarse. Si Alfia despertaba al Nen, no tendría ninguna posibilidad de victoria. Clan.
sus armas chocaron nuevamente y se separaron. Fortalecido por Arondir, su Teigu supremo y magia de mejora, las estadísticas base de Mika ahora eran comparables a las de Alfia. Además, sus habilidades con la espada estaban muy igualadas. Después del intercambio inicial, se retiraron y se evaluaron mutuamente. Con esto concluye nuestro calentamiento, dijo Mika, bajando su postura. En efecto. Ahora comienza la verdadera batalla, respondió Alfia con una sonrisa. Se miraron a los ojos, sus cuerpos tensos, listos para reanudar su duelo. De repente, una brillante columna de luz estalló en la distancia, irradiando una inmensa aura divina que inundó a Horario, interrumpiendo momentáneamente todas las batallas en curso. Así ha comenzado, murmuró Alfia, mirando la columna de luz. Mika se quedó boquiabierto. Reconoció esa aura divina. Pero a los dioses no se les permitía desatar su poder en el inframundo. Sin embargo, allí estaba, una presencia divina revelada a la vista de todos. Había leído sobre esto en los libros. Retorno divino significaba que un dios había perecido, su esencia regresando al cielo. Como era de esperar, este momento por fin ha llegado. Había anticipado esta posibilidad. Después de todo, los dioses eran la mayor debilidad de las familias. Si Yahvé regresara al cielo, quedaría devastado. Aunque gracias a sus habilidades únicas su ausencia no le haría daño, no podía soportar la idea de perderla. Él consideraba a su familia. A juzgar por tu expresión, ya lo esperabas, ¿verdad? Preguntó Alfia, observando su reacción. Por supuesto. Entonces, ¿anticipaste cuántos dioses serían devueltos? Tan pronto como terminó de hablar, estallaron más columnas de luz, más de una docena en total. Esto significaba que más de una docena de dioses habían sido asesinados por la facción oscura y habían regresado al cielo. Y con sus muertes, sus familias perdieron su poder. Maldita sea. Se pasaron de la raya. Incluso Mika, que ya había anticipado semejante ataque, se quedó atónito ante la magnitud del ataque. Esto es solo el comienzo, dijo Alfia con una sonrisa escalofriante, recordando el plan de su dios. Un gran plan, sin duda. Mika asintió lentamente, con una expresión sombría en el rostro. Pero no importa cuán grandioso sea tu plan, su éxito depende de ti y de Zalt. Una vez que te hayas ido, los planes de la facción oscura, por astutos que sean, no servirán de nada. Y seré yo quien acabe con tu vida aquí y ahora. Dicho esto, atacó. Entonces ven y prueba. Alfia respondió a su ataque. Y retorno divino, murmuró Finn, observando los pilares de luz que se desvanecían. Aunque ya me lo esperaba, presenciarlo, sigue siendo impactante. Ni siquiera yo había visto algo así. En efecto, asintió Loki. En ese momento, Riveria y Gareth regresaron corriendo, con sus heridas curadas por la magia de Airmid. La encontraron a ella y a su equipo mientras buscaban a Zalt. Cuando estaban a punto de reanudar su búsqueda, un mensajero de la familia Loki los había convocado de regreso a la Torre de Babel. ¿Qué pasa, Finn? Preguntó Riveria. Ya no necesitamos tu ayuda con Zalt. Otar y la familia Freya lo han contratado. Confío en que podrán manejar la situación. En cuanto a Alfia, Mika parece tener un plan. Debemos confiar en su juicio. Tengo una tarea más urgente para ti ahora, dijo Finn, con expresión seria. ¿Qué pasa? Preguntaron Riveria y Gareth, con rostros sombríos. Necesito que lideres un equipo a la mazmorra. Justo ahora, cuando los dioses estaban regresando, Yahvé sintió una oleada de poder divino desde el interior de la mazmorra. Sospecho que algunos de esos pilares de luz se originaron dentro de la mazmorra. El poder divino trascendía las barreras físicas. Incluso si un dios desataba su poder dentro de la mazmorra, o regresaba al cielo desde dentro, las paredes de la mazmorra no podían contenerlo. Dices que uno de los dioses malignos de la facción oscura desató su poder en la mazmorra, provocándola, y ahora un poderoso monstruo ha sido enviado a atacarnos. Riveria comprendió al instante lo que quería decir Finn. Las implicaciones eran aterradoras. ¿No sintió Loki nada? Confiaban en su diosa por encima de todas las demás. Loki se encogió de hombros. No sentí nada. Después de todo, ahora soy igual que una persona común. Pero confío en Yahvé. Es mi hermana mayor, después de todo. Yahvé sonrió. En efecto, ella era diferente.
Aunque había perdido sus poderes divinos, había ganado Nen y recuperado algunos de sus sentidos divinos. Fue por eso que ella sintió la oleada de poder dentro de la mazmorra. Chapter 208. 205. Mellies aerial assault affected decide horarios fate. Al escuchar la seguridad de Loki, la expresión de Rivería se volvió seria. Aunque su diosa a menudo parecía frívola y poco confiable, cuando importaba, era increíblemente perceptiva. Después de todo, ella era el dios tramposo. Si ese es el caso, necesitamos enviar un equipo a la mazmorra. Pero no seremos solo Gareth y yo, ¿verdad? Le preguntó a Finn. He llamado a la familia Astraea. Alice, Gojo 1 y Ryu se unirán a ustedes. Eso debería aliviarles considerablemente la carga. La familia Astraea, aunque son fuertes, ¿no necesita horario su fuerza ahora mismo? Rivería estaba desconcertada. Habiendo estado en primera línea contra la facción oscura, no estaba completamente al tanto de la situación general. Gracias a la familia Yahweh, la situación en horario se ha estabilizado, explicó Finn. La rapidez mental de Mika alertó a la familia Hermes sobre las bombas de piedra de fuego. Informaron rápidamente a las demás familias, minimizando el daño de los ataques iniciales. Y una vez que comenzó la batalla, la magia y las habilidades de Airmith fueron invaluables, permitiéndonos consolidar rápidamente nuestras fuerzas. Bajo mi mando, hemos logrado mantener la posición, sonrió, pensando en las contribuciones de la familia Yahweh. Sin ellos, las bajas iniciales habrían sido mucho mayores. Ya veo, asintió Rivería. Entonces descansaré un rato mientras esperamos a Alice y a los demás. Encontró un sitio y se sentó, dejando escapar un suspiro de alivio. Aunque la magia de Airmith había restaurado su resistencia, todavía estaba mentalmente agotada. Los acontecimientos de la noche habían pasado factura. Iré a ver cómo están los demás, dijo Gareth, dirigiéndose al campamento de la familia Loki. Rivería, espera. Finn dudó un momento y luego se giró hacia ella. Lleva a Ice contigo en esta misión. ¿Qué? Rivería se levantó bruscamente. Finn, es demasiado joven. Este no es lugar para ella. Pero necesitamos su fuerza. Esta es la batalla decisiva, Rivería. Y entiendo. Suspiró y se dirigió al campamento. Necesitaba hablar con Ice para asegurarse de que no actuara imprudentemente durante la misión. Había cosas que debían quedar claras de antemano. Aruk. Clan. Los edificios se derrumbaron a su alrededor mientras Otar y Zal chocaban. A diferencia de la línea de tiempo original, donde había sido tomado por sorpresa y derrotado, Otar había estado preparado para este encuentro. Incluso se había puesto su armadura más fuerte en previsión de enfrentarse a ese formidable enemigo, Zal. Pero aún así, todavía estaba en desventaja. Pero no estaba solo. Allen también estaba presente. Si bien no habría podido participar en una batalla de ese tipo en la línea de tiempo original, su estado de nivel 6 ahora lo convertía en un activo valioso. El plan anterior de Finn había sido crucial. Con 6 aventureros más de nivel 6, la amenaza que representaban Alfia y Zal ya no era tan abrumadora. Ahora tenían una oportunidad de luchar, especialmente porque Zal y Alfia ya no estaban en su mejor momento. Después de ser expulsados de horario, se establecieron en una aldea remota. Pero no se quedaron allí mucho tiempo. Sabiendo que les quedaba poco tiempo, partieron a ver el mundo una vez más. Luego, fueron encontrados por el dios maligno y llevados a horario para participar en su gran plan. Por lo tanto, debilitados y cercanos a la muerte, ahora eran vulnerables a aquellos que alguna vez consideraron inferiores a ellos. Y este era el objetivo de Otar. Derrotar a Zal, un oponente más fuerte. Aruk. Sus auras chocaron mientras luchaban, su poder superó por mucho lo que habían mostrado durante sus duelos anteriores con Mika. En aquel entonces, confiaban únicamente en sus habilidades físicas y marciales. Sin embargo, la verdadera fuerza de un aventurero reside en sus habilidades y su magia. Ahora, tanto Otar como Zal estaban luchando con todo lo que tenían. Allen solo podía ofrecer un apoyo limitado. No podía participar plenamente en una batalla de tan alto nivel. Y mientras tanto, los miembros de la familia ganesa estacionados en los muros exteriores de horario miraban con incredulidad la escena que se desarrollaba ante ellos. Hordas de monstruos, expulsados de las zonas circundantes por la facción oscura, invadieron la ciudad, amenazando con violar sus defensas. Maldita sea.
La facción oscura está usando a los monstruos para distraernos. Aunque estos monstruos superficiales no son particularmente fuertes, una vez que entren en la ciudad, causarán caos, dijo uno de los guardias, analizando la situación. No os preocupéis. No los dejaremos pasar, declaró su líder con seguridad. En ese momento, una serie de explosiones sacudieron la ciudad. Auge. ¿Qué fue eso? Las puertas. Las puertas de horario han sido violadas. ¿Atravesada? ¿Qué puerta? Todos. Todas las puertas han sido destruidas. El pánico estalló en las murallas cuando los aventureros y los civiles se dieron cuenta de que la facción oscura había encontrado una manera de superar sus defensas. Los monstruos irrumpieron en la ciudad, causando estragos, mientras los miembros de la facción oscura los seguían, escalando las murallas y atacando a la familia ganesa. La familia ganesa recuperó rápidamente la compostura y contraatacó, determinada a proteger a los civiles acurrucados en las murallas. Los sonidos de la batalla resonaban a su alrededor mientras los ciudadanos, aterrorizados, se encogían de miedo. La muerte parecía más cerca que nunca. Y ataquen. Mellie, observando la batalla desde lo alto de Fufu, observó la escena. Bombas de piedra de fuego, Alfia y Zal, el retorno divino, monstruos liberados de la mazmorra, y ahora esto. ¿Cuántas sorpresas nos traerán? Oleada tras oleada de ataques, intentan desbordar nuestras defensas por completo, murmuró enojada. Ella no sabía que incluso el dios maligno que orquestaba este asalto no había planeado un bombardeo tan implacable. Su plan original había sido desatar sus ataques durante 7 días, culminando en una batalla final y decisiva, saboreando la desesperación de sus enemigos, especialmente la familia Astraea, a quienes consideraba la encarnación de la justicia y pretendía atormentar. Sin embargo, circunstancias imprevistas le obligaron a cambiar sus planes. La repentina expedición conjunta de Finn y la llegada inesperada de 6 nuevos aventureros de nivel 6 habían amenazado con descarrilar todo su plan. Después de todo, su plan dependía de la abrumadora fuerza de Zal y Alfia. Aunque estaban debilitados y a punto de morir, aún poseían un poder considerable, muy superior al del único nivel 6 de horario y al puñado de nivel 5. Había confiado en su capacidad para aplastar a las familias de horario. Pero ahora, con 7 aventureros de nivel 6, tenían una oportunidad de luchar contra sus 2 ases. Y con la fuerza de Mika añadida a la combinación, la ventaja de la facción oscura se reducía. Por lo tanto, el dios maligno abandonó su plan inicial, optando por un asalto rápido y abrumador, con la esperanza de aplastar a horario antes de que pudieran adaptarse. Si fracasaran, la victoria sería imposible. Esto explicaba los implacables ataques que horario estaba enfrentando ahora. Mirando a los monstruos que entraban por las puertas forzadas, Mellie le dio una palmadita a Fufu. Es tu turno, Fufu. Rugido. Fufu, que había estado dando vueltas en lo alto, descendió en picado, con la magia acumulándose en su interior. Justo antes de tocar el suelo, desató un torrente de llamas. Auge. Los monstruos dentro de la puerta fueron incinerados, junto con los edificios cercanos y los miembros de la facción oscura que aún no habían llegado a los muros. Cuando Fufu giró la cabeza, las llamas barrieron el área, eliminando a todos los enemigos dentro de la puerta. Luego aterrizó, desatando otra ráfaga de fuego en la brecha, incinerando a los monstruos y a los miembros de la facción oscura fuera de los muros también. Les dejo a los rezagados, gritó Mellie a los miembros de la familia ganesa en las murallas. Necesito apoyo en las otras puertas. Sí, ilusionista floral. Mellie asintió y dirigió a Fufu en el aire, dirigiéndose hacia la siguiente puerta. Es más una bruja dragón que una ilusionista floral, comentó uno de los miembros de la familia ganesa al verla partir. Bruja dragón era otro de los títulos de Mellie en horario, debido a su bestia Nen con forma de dragón, Fufu. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Mientras los aventureros de horario luchaban desesperadamente, Mika y Alfia se enfrentaron en un duelo de vida o muerte. Clan. Sus armas chocaron, lanzando chispas entre las llamas que brotaban de la espada de Mika. Impresionante. Incluso puedes canalizar el poder del fuego. Alfia rió entre dientes, sintiendo el ritmo desconocido de su propia respiración. Había aprendido el aliento de llama de Mika. Este estilo de respiración, creado por Yahweh, fue sin duda el pináculo de las artes marciales en este mundo.
Aprenderlo solo intensificó la curiosidad de Alfia sobre la familia Yahweh. Hay tantos secretos intrigantes ocultos en tu familia. Los has ocultado bien, incluso de los demás aventureros y dioses. Pero puedo presentirlos. Tienes tantas técnicas y habilidades únicas, que no deberían existir en este mundo. Sonrió, observando la expresión seria de Mika. Cuanto más aprendía de él, más convencida estaba de que sus habilidades estaban ni fuera de lugar. ¿Lo has notado? Dijo con calma. Entonces morirás aquí. Chapter 209. 206. Alfia's Full Power Flames Against Sonic Magic. Sonido metálico. Sonido metálico. Clan. El sonido de armas chocando resonó por horario. Y este sonido llevaba tiempo resonando por la ciudad. El duelo entre Utar y Zalt. Mika apuntó con su espada a Alfia. Terminemos el calentamiento. Aunque tu habilidad con la espada ya está a la altura de la mía, no disfrutas mucho usando una espada, ¿verdad? Alfia, aún no he experimentado tu famosa magia sónica. ¿Ah, sí? ¿Tantas ganas tienes de experimentar mi magia? Preguntó Alfia con una sonrisa, una expresión poco común que solo reservaba para Mika. Después de todo, él era la última esperanza de la familia, era el héroe con más probabilidades de cumplir sus últimos deseos. No mucho, respondió Mika, mirando al cielo. Pero escucha. Toda la ciudad está llena de los sonidos de la batalla de Utar y Zalt. Sin embargo, aquí hay un silencio sorprendente. Parece que nos están robando el protagonismo. Alfia guardó silencio un momento y luego se echó a reír. ¿De verdad? Dijo, y su risa se apagó al tiempo que su expresión se tornaba seria. Entonces, como quieras. Evangelio. El llamado del Valhalla. Una onda sónica penetrante surgió de Alfia y se extendió hacia afuera. Mika, que estaba justo frente a ella, fue envuelto por el ataque. Levantó los brazos para defenderse, pero la fuerza de la explosión sónica lo hizo tambalearse hacia atrás. Alfia frunció el ceño, observándolo. Parece que viniste preparado. Por supuesto, respondió Mika, recuperando el equilibrio. No pelearía contigo sin estar completamente preparado. Sé todo sobre ti. Tu magia sónica, tu negación mágica y tu técnica definitiva, Apocalipsis. Tu combinación de magia es algo que hasta los elfos envidiarían. Ajustó su postura, apretando su agarre sobre Arondirt. No había salido completamente ileso, como Alfia había asumido. Si bien había incorporado capacidades de absorción sónica en su Teigu durante su creación, la falta de materiales adecuados había limitado su eficacia. Había sufrido lesiones internas y varios vasos sanguíneos se habían roto dentro de su cuerpo. Sin embargo, gracias a su habilidad batalla a muerte, estas heridas no afectaron sus habilidades de combate. Parece que mis preparativos fueron adecuados. Estoy un paso más cerca de derrotarte. No le permitió ver su verdadera condición. Mantener una fachada de confianza era crucial. Al oír sus arrogantes palabras, Alfia frunció el ceño. Parece que te subestimé. Tendré que tratarte como una seria amenaza. Contra ti y tendré que usar todo mi poder. Mientras hablaba, una aura poderosa emanaba de ella. ¿Qué pasa? Es como si algo se hubiera desvanecido de ella. Mika sintió que la presión de su magia se intensificaba. ¿Tu negación mágica era una habilidad pasiva? La expresión de satisfacción de Alfia confirmó sus sospechas. Como sospechaba. Aunque no había hablado, su expresión lo revelaba todo. Su negación mágica era una habilidad pasiva, constantemente activa, que le otorgaba inmunidad a la magia. Sin embargo, a cambio, es probable que también suprimiera su propia magia. Esto significaba que el ataque sónico que lo había herido anteriormente, a pesar de sus defensas, había estado en su punto más débil. Ahora, ella había liberado esa supresión. Aunque ahora era vulnerable a la magia, se desató todo su poder. Así que esta es la verdadera fuerza de Alfia, sintiendo el inmenso poder que emanaba de ella, Mika cargó. Ahora no podía permitirse el lujo de ser descuidado. Pero la magia sónica de Alfia era un hechizo de lanzamiento rápido. Evangelio. El llamado del Valhalla. Crack. Antes de que Mika pudiera alcanzarla, otra onda sónica estalló, enviándolo a volar hacia atrás. Cada célula de su cuerpo gritaba de dolor. Se estrelló contra una pared y el impacto destrozó la piedra. Pero eso fue solo el comienzo. En su máxima potencia, la magia sónica de Alfia tenía un nombre diferente.
llamado del Balaya. Lo que había sido un hechizo de lanzamiento rápido ahora se transformó en magia de área amplia. Una poderosa onda sónica se irradió hacia afuera, destruyendo los edificios circundantes. La ciudad entera tembló. Esa es Yalfia. Finn, quien dirigía la defensa contra la facción oscura, se giró hacia el origen del sonido. Era la zona donde Rivería y Gareth se encontraron con Alfia y Mika. No había forma de confundir ese poder devastador. Incluso desde esa distancia, podía oír las penetrantes ondas sónicas. Buena suerte, Mika. Sabía que el destino de Horario ahora dependía de dos personas. Otar, luchando contra Zal, y Mika, enfrentándose a Alfia. Una mano emergió de una pila de escombros, esparciendo piedras mientras Mika se liberaba. Polvo y escombros, mezclados con su sangre, cayeron de su armadura destrozada. El ataque de Alfia había roto su Teigu supremo, el poder del emperador dios. Grietas y fisuras se extendían como una telaraña por su superficie. Pero el daño se iba curando poco a poco. La armadura poseía capacidades de autorreparación. Mientras su núcleo permaneciera intacto, se regeneraría. Impresionante armadura. No sabía que tuvieras tanto talento para la forja, comentó Alfia, observándolo desde la distancia. Podrías alcanzar fácilmente el mismo nivel de habilidad si estuvieras interesado, respondió Mika con calma, como si sus heridas fueran intrascendentes. En efecto. Pero ese trabajo manual no me gusta, dijo con un gesto de desdén. Si no fuera por tu habilidad con la espada, ni siquiera me molestaría en usar una espada. Cambió de tema rápidamente. Pensar que aún puedes mantenerte en pie después de semejante ataque. ¿Puedo hacer más que simplemente estar de pie? Puedo caminar. Mika salió de los escombros y consumió rápidamente la poción curativa. Sus heridas internas eran graves. Si bien su habilidad batalla a muerte evitaba que afectaran sus habilidades de combate, sin tratamiento podrían resultar fatales. Alfia lo observaba con una sutil sonrisa en los labios. No hizo ningún movimiento para atacar. Mika no se sorprendió. Ahora comprendió el verdadero alcance de su poder. Ella era una fuerza de la naturaleza, un truco andante. Sus planes anteriores fueron inútiles. Pero a medida que un plan se desmoronaba, otro, aún más atrevido, comenzó a tomar vida. Arrojó la botella de poción vacía a un lado y tocó su armadura. Cuando creé este Teigu, incorporé muchas ideas poco convencionales. Y ahora, esas mismas ideas ofrecen un rayo de esperanza. Esa es la ironía del destino. Una sonrisa segura regresó a su rostro. Apuntó con su espada a Alfia. Alfia, morirás a mis manos. ¿Ah? ¿Aún tienes tanta confianza después de ver todo mi poder? Preguntó sorprendida. Por supuesto. Muy bien, dijo ella sonriendo. Entonces, empecemos. Mika cargó. Justo cuando la alcanzó, unas alas brotaron de su espalda y se elevó hacia el cielo. ¿Sabes volar? Preguntó Alfia, abriendo un poco los ojos. Hay muchas cosas que no sabes de mí. Flotando en el aire, Mika blandió su espada, desatando una lluvia de espadas de fuego que se precipitaron hacia Alfia. Ella esquivó rápidamente, sus movimientos eran fluidos y precisos. Aunque también podía usar el aliento de llamas, podía sentir que las espadas de llamas de Mika ahora eran mucho más poderosas. Ella no podía contrarrestarlos directamente. TSK. ¿Te diste cuenta, verdad? Murmuró Mika al verla esquivar sus ataques. Las espadas de fuego ahora fueron mejoradas por su habilidad Nen, fuego de la derecha. Si bien no usó Nen directamente contra ella, aún podía canalizarse a través de su magia. Sin embargo, sabía que la negación mágica de Alfia también podía neutralizar su Nen mágico. Lo había probado durante su intercambio anterior. Al ver que Alfia esquivaba en lugar de contraatacar, cesó sus ataques a distancia. Contra oponentes de su calibre, las espadas de fuego rara vez fueron efectivas. Él descendió rápidamente, con su espada apuntando hacia ella. Incluso si puedes volar, no puedes escapar de mi magia de área amplia, dijo Alfia con una sonrisa. Evangelio. El llamado del Balaya. Ella desató otro ataque sónico. Mika detuvo abruptamente su descenso, sus alas batieron rápidamente mientras ascendía, tratando de evadir el ataque.
Sin embargo, incluso a distancia, la fuerza de la magia lo golpeó, aunque no le causó daños significativos. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al sentir el impacto. Cambió de dirección una vez más, lanzándose hacia Alfia. Su velocidad aumentó con el descenso, y la gravedad le contribuyó a su impulso. ¿Puedes esquivar esto? Ya has desatado tu magia sónica más poderosa 2 veces seguidas. ¿Podrás hacerlo de nuevo? Aruk. Rugió mientras se lanzaba hacia ella. Alfia no mostró ningún signo de pánico. Simplemente abrió la boca y empezó a cantar. Evangelio. El llamado del Valhalla. Se desató un tercer ataque sónico, a máxima potencia. Chapter 210. 207. Last Attack, Mika Heavenly Fire Calamity vs Alfia Apocalypse. Evangelio. El llamado del Valhalla. El susurro de Alfia llegó a los oídos de Mika justo cuando la onda sónica estalló. No había previsto que ella fuese capaz de desatar 3 ataques mágicos sónicos consecutivos de área amplia en tan rápida sucesión. Lanzar magia no consistía solo en recitar un encantamiento. Se requería canalizar y manipular el maná a través de vías específicas dentro del cuerpo. Cualquier interrupción de este flujo podría provocar un contraataque mágico, una explosión interna potencialmente fatal. Por lo tanto, la mayoría de los magos no podían moverse mientras lanzaban hechizos y necesitaban concentrar toda su atención en controlar el flujo de maná. Por eso dependían tanto de sus camaradas para su protección. Moverse mientras se lanza un hechizo era una habilidad que pocos magos dominaban. El poder de un hechizo a menudo estaba determinado por la duración de su encantamiento. Los cánticos más largos generalmente implicaban manipular mayores cantidades de maná, lo que daba como resultado hechizos más poderosos. Sin embargo, la magia de Alfia desafiaba esta convención. Sus encantamientos sónicos eran increíblemente cortos, pero su poder era inmenso. Esto se debió a su extraordinaria velocidad para manipular el maná, superando ampliamente la de otros magos. Ella podía alcanzar el mismo nivel de poder con un canto corto que otros necesitaban largos encantamientos. Sin embargo, esto tuvo un coste. El aumento de velocidad supuso una tensión enorme para su cuerpo. Incluso Riveria, una maga muy hábil, necesitó tiempo para recuperarse después de lanzar un hechizo de alto nivel. Lanzar varios hechizos en rápida sucesión podría causar lesiones graves. Por eso Mika había elegido ese momento para atacar, inmediatamente después de su segundo hechizo de área amplia. Pero él no había previsto que ella desatara un tercero. Ahora estaba en grave peligro. Grieta. Aruk. Mika estaba justo frente a Alfia, con su espada, Arondir, a centímetros de su frente. Sin embargo, esos pocos centímetros eran ahora un abismo insuperable. La fuerza de la onda sónica lo empujaba hacia atrás. Si no fuera por sus alas y su desesperado impulso hacia adelante, habría sido arrojado hacia atrás. Pero aún así, no pudo avanzar. Y a tan corta distancia, soportó todo el peso del llamado del Valhalla. Las ondas sónicas desgarraron su armadura, creando grietas y fisuras por las que se filtraba sangre. Todo su cuerpo estaba bajo ataque. Piel, músculos, huesos, órganos, vasos sanguíneos, nervios. Nada quedó a salvo. No puedo permitir que esto continúe. Sintió el daño acumulándose en su cuerpo. La magia de Alfia era increíblemente poderosa. Un solo llamado del Valhalla podría sacudir la ciudad entera. Afrontarlo de frente era un suicidio. Necesito un enfoque diferente. Se preparó para retirarse. En ese momento, la sangre empezó a brotar de la comisura de los labios de Alfia. Los ojos de Mika se iluminaron. Como sospechaba, no pudo desatar 3 llamadas del Valhalla consecutivas sin sufrir consecuencias. Está herida. Su determinación se endureció. Ya no había vuelta atrás. Estaba gravemente herido, pero estaba seguro de que Alfia estaba en peores condiciones. No pudo darle la oportunidad de recuperarse. Entonces veamos quién tiene mayor resistencia. Aruk. Rugió, desatando una ráfaga de llamas desde sus alas, aumentando su impulso. Avanzó contra la fuerza de su magia. No tientes a la suerte. Gruñó Alfia, mientras más sangre le goteaba de los labios. La tensión de lanzar múltiples hechizos en rápida sucesión, especialmente mientras se mantenía un flujo constante de magia para contrarrestar los ataques de Mika, había pasado factura.
Sus heridas internas empeoraron. Mika también sufría. A tan corta distancia, la llamada del Valhalla lo había convertido en un desastre sangriento. Su cuerpo estaba destrozado y la sangre brotaba de innumerables heridas. Su armadura estaba teñida de color carmesí. Ni siquiera podía alcanzar una poción. Las ondas sónicas la destrozarían en el momento en que saliera de su almacenamiento. Pero no necesitaba una poción. Su habilidad de batalla mortal se estaba activando. Batalla a muerte. Niega los efectos de las dolencias de estado negativas en las habilidades de combate. Las habilidades de combate aumentan significativamente a medida que las lesiones empeoran. Al borde de la muerte, su fuerza aumentó, empujándolo más cerca de sus límites. La punta de Arondight estaba ahora a centímetros de la frente de Alfia. Aruk. Rugió Mika, con la espada lista para atacar. Fortalecido por la batalla mortal, su fuerza crecía con cada instante, y cada nueva herida alimentaba su poder. Aruk. Incluso Alfia, normalmente tranquila y serena, no pudo evitar gritar. Sabía que la muerte era inminente. Pero por mucho que canalizara su magia, no podía aumentar más el poder de su magia sónica. Había llegado a su límite. Después de todo, era solo un hechizo de canto corto. Si bien su talento lo había amplificado hasta convertirlo en un ataque de área amplia, ese era su punto máximo. Y ahora, el poder de Mika lo había superado. Su espada estaba a punto de perforarle el cráneo. ¿Voy a perder? ¿Voy a morir? Miró el rostro de Mika, con una sutil sonrisa en los labios. Hacía tiempo que había aceptado la posibilidad de morir. Y el héroe en quien ella había elegido confiar sus esperanzas estaba justo frente a ella. Fue un final apropiado. Pero, no pudo evitar sentir una punzada de arrepentimiento. Los recuerdos de su fallida expedición contra el dragón negro inundaron su mente. Había jurado no volver a sufrir una derrota así. ¿Por qué fue ella quien confió sus sueños a otro, en lugar de cumplirlos ella misma? La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una férrea determinación. Seguiría luchando. De repente, dejó de canalizar su magia y esquivó el ataque. Pero estaba demasiado cerca. Mika ya estaba sobre ella. Morir. ¡Bang! Mientras ella se movía, su espada se hundió en la tierra. El impacto creó un cráter enorme, arrasando todo en un radio de 100 metros. ¿Lo esquivó?, murmuró Mika, mirando la sangre y el brazo amputado a sus pies. Se puso de pie y vio a Alfia, a quien ahora le faltaba un brazo, parada frente a él. Pensé que eso acabaría contigo. No esperaba que pudieras evitar un golpe fatal. Alfia permaneció impasible, con la mirada fija en él. Mika estaba cubierto de sangre, con sus órganos internos destrozados. Debería haber quedado incapacitado, pero Death Battle lo mantuvo en su mejor momento. Sin embargo, no podía ignorar sus heridas. Aunque Death Battle mantuvo su fuerza, no curó sus heridas. Si sus heridas se volvían demasiado graves, ni siquiera Death Battle podría salvarlo. Parece que a ambos nos queda poco para el último ataque, dijo Alfia en voz baja. Ambos estaban gravemente heridos, pero una sola poción podía curarlos. Sin embargo, ninguno le daba al otro la oportunidad de usar una. Esta era la diferencia entre una batalla real y una mazmorra. En una pelea real, no había tiempo para curarse. Resolvamos esto con un último ataque. A pesar de su brazo amputado, la expresión de Alfia permaneció serena. Desataría todo su poder, sin dejar rastros de remordimiento. Un último ataque, Mika levantó su espada. Entonces, ven. Alfia sonrió. Levantó el brazo que le quedaba y empezó a cantar. Maldición de bendición, odio de nacimiento, devorar la mitad de mí mismo, mi pecado original. Era la primera vez que Mika la escuchaba usar un encantamiento largo. Sin purificar, sin limpiar, sin redimir, el sonido que resuena en el cielo es mi pecado. Mika observó impasible cómo una columna de luz comenzaba a elevarse a su alrededor. Lo había anticipado desde el momento en que ella sugirió terminar su duelo con un solo ataque. Trompeta de los dioses, arpa de los espíritus, melodía de luz, marca del pecado, este es el destino de yo, que amé por el cielo. No sabía mucho sobre la magia de Alfia, solo que, según la leyenda, ella había usado este mismo hechizo para matar al Leviatán. Hazte añicos y conviértete en cenizas. Te desprecio por completo. El precio será pagado. Con este testamento de pecado, destruyo todas las cosas.
Sin duda era su magia más poderosa. Pero cuando sintió el poder destructivo que emanaba de la columna de luz, Mika no pudo evitar sonreír. Por fin y lo has desatado. Levantó su espada y estallaron llamas a su alrededor. Un silencio invadió Horario. Todos, sin importar su ubicación o afiliación, dejaron de luchar y miraron al cielo. Dos columnas de luz, una blanca y otra carmesí, perforaban el cielo en el límite de la ciudad. Incluso a la distancia, podían sentir el aura gélida de la muerte. ¿Qué está pasando? ¿Qué es ese ataque? Dioses. ¿Están desatando su poder divino? No sé nada sobre el poder divino, pero sé que Horario está a punto de ser destruido. El pánico se extendió por la ciudad. En la base de la torre de Babel, el rostro de Airmid palideció al ver la columna de luz carmesí. Mika. Aruk. Envuelto en llamas, el cuerpo de Mika ardía. Habiendo discernido el secreto de la negación mágica de Alfia, había estado esperando esta oportunidad. Una vez desactivado, su silencio requirió un nuevo encantamiento para reactivarse. Y mientras lanzaba su magia de aniquilación de área amplia, no podía usar otros hechizos. Esto le dio la oportunidad que necesitaba. Magia de área amplia contra magia de área amplia. Veamos cuál es más fuerte. Apocalipsis. Ocaso de los dioses. Alfia balanceó su brazo restante, desatando su ataque más poderoso. Fuego celestial. Aniquilación calamidad.